detrás de la puerta del granero se ha muerto y no sabes si eso es real o no, pero has tomado esa decisión, ¿no? Entonces, creo que la calma, o sea, hay una tensión, pero filosa en esa idea de decisión, que es para mí la idea del sentido. Y sin embargo, la calma aparece con la idea de incomprensión. Por ejemplo, el alfiler, las alas de mosca, la camisa, son objetos indescifrables para ella. Tampoco entiendo otros objetos que ya he olvidado. Siento que estoy entrando en una profunda serenidad. Entonces, el misterio es lo que provoca esa profunda serenidad. Lo que tú dices, el misterio es algo muy útil, ¿no? Entonces, la decisión es lo contrario al misterio y por tanto es un ejercicio de sometimiento al sentido. Y si el misterio es algo muy útil, ¿la decisión qué es? Quizás me estoy poniendo no, claro, es que estoy flipando porque es como... Estás en mi cabeza. Eso sentía yo cuando leía el libro. Estás en mi cabeza. Esto es muy raro. Es como... Pues somos siamesas. Sí, ¿Te das cuenta? Es mi sueño hecho realidad. Por eso he tenido estos sueños con siamesas. No, en serio, es como... No, es que no sé qué decir porque para mí es así, ¿no? Supongo que esa decisión... Es que bueno, has dicho un montón de cosas, ¿no? Pero esa decisión es cómo nosotros nos dejamos someter al poder. Cómo nosotros nos dejamos educar en un mal sentido. Los prejuicios, ¿no? O sea, huir de los prejuicios. Yo, o sea, no sé, tengo constantemente cada día, me doy cuenta de cuantísimos prejuicios tengo, ¿no? Entonces, es muy complicado porque por una parte, escapar a eso, para mí me hace entrar en una serenidad porque significaría como, bueno, ahí estaría de alguna manera ciertas enseñanzas también incluso budistas. Yo he leído poquísimo de budismo, poquísimo, y entonces lo que he leído también lo he interpretado como a mí también me da la gana, pero lo que yo he interpretado es que de alguna manera el silencio no es el silencio nuestro, no es el concepto de vacío, de nada, no es esa cosa que cae, ¿no? Todos los conceptos occidentales, sino el vacío y el silencio de alguna manera es como aquello que nos une, ¿no? A todos nosotros. Por ejemplo, hay un instrumento, bueno, no sé si se considera un instrumento, que son unos cuencos tibetanos. Se parece un poco, esto lo que pasa como es percusión, pero los cuencos tibetanos tú tienes los conoces, ¿no? Y entonces va haciendo un ruido, y ese ruido, para las personas que viven en el Tíbet, es el sonido del sunyata, del vacío, pero el vacío que en realidad es aquello que a todos nos está uniendo, lo que está entre nosotros. Entonces, por eso para mí eso es llegar a una cierta calma, ¿no? Porque quizá dejar de emitir juicios y prejuicios sería realmente estar vivo, porque estarías como entre las cosas y sintiendo esa especie como de flujo que nos comunica a todos. Y quizá probablemente si yo fuera capaz de alguna vez de sentir eso, igual ahí estaría tocando el mundo. Claro, lo que pasa es que frente a eso estoy todo el tiempo decidiendo. ¿Por qué decido? Pues porque si dejara de decidir y hiciera eso, me llevarían también a un manicomio. O sea, si lo hiciera de verdad, ¿no? Al final la salida drástica es, bueno, o sea, es que no hay más. O sea, y los manicomios son una mierda, o sea, que no es el lugar precisamente idílico para vivir, porque ahí no es que, o sea, ahí te están tratando de loco desde personas que se consideran cuerdas. Entonces ahí es la represión. Y precisamente esas otras maneras de ver, ¿no? que tienen las personas que sufren trastornos mentales, no se escuchan siquiera, o sea, ¿no? Es como si tú padeces una enfermedad mental, puedes decir lo que te dé la gana porque nadie te va a escuchar. Y van a hacer contigo lo que quieran. Eso es muy fuerte también, ¿no? Como al final el que no tiene ese juicio es un sometido, es sometido por la sociedad de una manera muy brutal. Entonces, curiosamente, además, la persona que, imaginemos un hipotético ser,
que no decidiera nada en su vida. Bueno, yo creo que eso no, es imposible casi imaginarlo, pero realmente sería el ser más rebelde posible, porque en realidad la decisión es... O sea, la idea de decisión es tiránica. Es un poco parte, ¿no? Preferiría no hacerlo. Sí. Pero al final, ¿cómo acaba el bolsillo? Sí, o esperando a Godot, ¿no? Bueno, sí. Claro, exacto, sí, también. Total. Pues, mira, vamos a seguir enlazándonos de esta forma tan natural que me está alucinando, porque esto no estaba para nada organizado, no tenía ni idea de qué te iba a decir. A ver, por seguir con esa idea de ausencia, un poco de vaciado, de silencio, ¿no? Que yo creo que, claro, o sea, frente a esta enfermedad como de la decisión, y frente a esta enfermedad, esta tiranía como de casi postcapitalista, como de todo el rato tener que estar como optando por un significado, quizás yo lo que he sentido en tu libro, aparte que bueno, es muy fuerte porque luego terminas con una bofetada, pero antes de terminar con esa bofetada hay una especie de sugerencia de una cura, y esa cura, o al menos esa es la idea que yo me he hecho leyendo Tus Cumbia, esa cura sería el temblor. Si tiemblo me escapo, dices. Y si una palabra tiembla, tiembla su sentido. ¿Y puedo salvar a alguien si tiemblo? Todo eso forma parte de uno de tus poemas. Y esto me conecta otra vez con Temor y Temblor de Kierkegaard, con Dar la muerte de Derrida, que son dos libros que dialogan. Bueno, Derrida hace un estudio sobre este libro de Kierkegaard, en Dar la muerte, donde ambos se dicen cosas como que el temblor es el síntoma que evidencia el secreto sin desvelar su contenido, que pone de manifiesto una sustancia secreta que no termina de revelarse y que por lo tanto no es nada, no revela nada o revela la nada, revela una no substancia, una no presencia, una falta, un resto. Y para mí un poco es la idea de que en realidad esta no substancia, este no uno, es lo que precisamente permite sustraerse a la univocidad de sentidos, ¿no? Solo desde la falta, solo desde esta idea de falta, como podemos acceder a esa libertad. Y por tanto, o sea, yo me preguntaba si para ti significa también este temblor sin desvelo y esta falta. Tú te lo preguntas, pero la verdad que para mí es una respuesta, para mí sí es la cura de ese temblor. Además es lo que une la línea con el cuerpo, como esa frontera de la membrana de la que hablábamos un poco antes. Claro. Para mí quizás como es una especie de posible respuesta que me gustaría como alcanzar algún día, ¿no? O sea, pero el temblor a mí, o sea, incluso cuando tú me haces así, ya no ves, ¿esto qué es? Yo ya no veo una mano, veo, no sé, una vibración, algo. Y entonces, para mí el hecho de dejar de ser lo que los otros ven y lo que a veces yo considero de mí mismo, ¿no? O sea, ser indefinido, difuminar los límites, también tiene que ver otra vez con lo que estábamos comentando antes, con habitar un espacio intermedio, ¿no? Donde aquí soy la mano y el espacio negro que veo de fondo, ¿no? O sea, soy las dos cosas a la vez. Y el movimiento. Entonces, en cuanto el temblor, de alguna manera, permite ser como muchas cosas a la vez, y probablemente ese ser muchas cosas a la vez también permite que entonces yo pueda ser de alguna manera tú, y ese sería un poco el principio también de la compasión, de sentir en el otro, de ser el otro, y la cura sí como manera de cuidarnos, porque no nos cuidamos nada, o sea, nos matamos los unos a los otros, cerramos fronteras, que se queden donde se queden los refugiados, que no sé, ¿no? O sea, hay ejemplos como muy concretos de qué estamos viviendo ahora, pero pueden ser todo el tema de todas esas personas que vienen de países que están en guerra, donde se mueren de hambre, o no hay guerra, pero también se mueren de hambre, porque además nosotros también estamos entre porque estamos también relacionados con eso, ¿no? De una manera muy, muy explícita. Europa está ahí, ¿no? O sea, como causante también de esas guerras. Entonces,
Yo creo que si no habitamos ese espacio, es que vamos directos a la autoaniquilación. Es curioso porque, además, hace poco hablando con mi psicoterapeuta, bueno, tuve una experiencia muy fuerte, una especie de viaje loco, así después de tomar una sustancia prohibida. Y bueno, tuve mucho miedo porque llegué a una especie de vaciado de mi identidad, una especie de... Sí, se me borraban los datos de mi identidad. Un poco tocar esa falta, que algunos dirían que es nirvana, pero yo me cagué viva. Y la manera que tuve de volver fue el temblor. O sea, gracias al temblor pude reconectarme con mi cuerpo y volver a algo que, si bien no era mi identidad, como la había entendido hasta entonces, estaba bien, ¿sabes? Era tranquilizador. Y mi psicólogo me decía que hay muchísimas terapias hoy en día que se basan en autoprovocarte el temblor para sacar como, sí, como la mierda que tienes acumulada y como tocar un punto de vaciado, ¿no? O sea, como que bueno, esto es una cosa como que me enteré hace poco, ¿sabes? Y me resultaba curiosa. Y bueno, ya lo ultimísimo, que yo creo que toca es hablar de esa bofetada final, que es este texto, La caja, que a mí me parece súper impactante, porque es un texto que mezcla, bueno, tiene una voz hiper íntima y confesional que no me atrevo a preguntarte si es verdad o no, y creo que no interesa, o sea, como que no importa, porque lo que cuenta es como el efecto que tiene de esa intimidad brutal, mezclado como con una reflexión sobre el lenguaje, muy teórica, casi un ensayo. O sea, creo que esto podría formar parte perfectamente de un ensayo sobre lenguaje y poesía y, no sé, para que veáis, os voy a leer unos fragmentitos para que, igual quieres leerlos tú. No. ¿No? Bueno, para que veáis un poco la idea que hay en este texto, ¿no? Mi madre alteró el orden de mi aprendizaje. Antes de asimilar el sentido de la sintaxis, me enseñó su sinsentido. Dijo, soy tu madre, sentido, y te abandono, sin sentido. Por eso fue un enigma mi caída brutal al lenguaje destrozado y mi manera de destrozarme. Mi madre me enseñó a no hablar como lengua materna. Y acaba. La herencia de mi madre, mi aprendizaje abrupto de otra sintaxis. Ser madre es mentir, me dijo cuando se estaba muriendo delante de mí. Yo te parí y te abandono. Aprende a vivir con la cara puesta frente al sinsentido. Duérmete en la caja del lenguaje destrozado, aquí, junto a mí. Creo que es el culmen de tu reflexión sobre el lenguaje, que obviamente está expandida y diseminada a lo largo de todo el libro, pero a la vez, bueno, creo que aquí entendí esta idea de caja y esta idea de cierre, esta idea de cerco, que se contraponía a toda una energía de libertad, que tiene que ver con toda una parte también infantil, de juego con el duturudú, ¿no? Como con las palabras. Y es como que el momento en el que quizás se produce ese encuentro con la otra lengua, con la lengua que no es normal, con la lengua que es bestialmente libre, es un momento de violencia, ¿no? O sea, es un aprendizaje violento. Y bueno, o sea, preguntaba como, ¿por qué decides poner este texto al final también? Eso me costó. Me costó, lo que pasa que para mí escribir eso sí que fue una cura. Hubo cierto juego, pero quizá es el texto menos lúdico que he escrito, pero sí que fue, o sea, realmente creo que es igual lo que como que más me ha servido, ¿no? A nivel así personal. Lo decidí poner porque, curiosamente, ese texto lo escribí antes que todo lo otro. Eso también me lo preguntaba, tenía la sensación, ¿no? Sí, fue algo que escribí lo primero de todo, o sea, lo escribí un día así, no sé,
no sé, me levanté y me puse a escribir eso, me quedé como muy tranquila. Y luego surgieron algunos textos de la primera parte, pero yo los vi siempre como cosas independientes, ¿no? Y cuando ya tenía así como más esos cuentos, poemas de la primera parte más o menos hechos, pensé que de alguna manera aquel otro texto que había escrito ya hacía tiempo y que tampoco estaba yo pensando en él mientras escribía el otro, de alguna manera explicaba desde un enfoque distinto, desde un enfoque con un tono más autobiográfico, aunque es autobiográfico, pero también hay mucha ficción. Hay mucha ficción, de esa ficción que tú no sabes que es ficción y te la has montado en la cabeza, y escribir a veces te dice, hostia, vaya mentira que te habías montado tú. Y, ¿no? O sea, pero también esas mentiras son de verdad, ¿no? O sea, bueno, y de alguna manera pensé que ese otro enfoque entre autobiográfico, entendiendo lo biográfico como ficción, y más ensayístico también, como que podía encajar, ¿no? Podía ser una especie como de marco, de caja, donde todo lo otro no es que estuviera dentro, sino que fuera poniéndose también como muchas otras cajitas así, a su alrededor. Y básicamente por eso decidí que fuera como un texto aparte al final, pero en diálogo, sui generis, pero como diálogo con todo, sí, pero con todo lo anterior. Más bien la pregunta iba en torno a... o sea, porque me parece como una visión como de la idea del lenguaje brutal y bastante dolorosa, ¿sabes? Porque, sí, porque yo creo que de alguna manera en los otros cuentos es como que las palabras se van desdoblando para buscar esa diferencia, todo eso que comentábamos antes, pero de alguna manera, ¿qué pasa cuando no sabes cómo llamar a algo? O sea, en la otra parte, o sea, en esa segunda parte el problema yo creo que viene más con ¿cómo llamo a esto? ¿No? O sea, por ejemplo, hay un momento en el que en lugar de llamar a ese tú, ¿no? Que es la madre, se refiere a ella. Ella porque no se sabe cómo llamar ya a eso. Y cuando las cosas son también un misterio, sí, hablas del enigma. No saber cómo llamarlas es muy doloroso también, ¿no? O sea, ahí digamos que es la parte no lúdica de eso otro, porque realmente cuando tiene que ver con algo quizá muy, muy personal, con algo que nos pasa, no tener palabras y tenértelas que inventar, duele. Lo haces para sobrevivir, pero a ese hueco pues te inventas una palabra y ya está. Por eso en escribirlo en realidad me ayudó un montón, porque le puse palabras a cosas, me las inventé y hice, pero ya está. De pronto... Entonces no sé, yo lo veo como un poco, más que un desdoblamiento es... ¿Cómo llamo a esto? Para mí es un poco el ojo del huracán, en realidad. O sea, yo sentí como que ese texto era como un poco... en un huracán el ojo es el vacío, ¿no? Sobre el que gira toda la basura a una velocidad insólita, ¿no? Entonces como... Porque de algún modo es como, hostia, estamos hablando de la idea de madre, de la idea de nombre, de la idea de firma, de unas ideas y de la idea de nombrar, ¿no? Como que todo eso remite como también a una idea de origen. Aunque aquí, claro, aunque el trabajo del libro ha sido fotocopiar ese origen, claro, pero quizás está ahí la bofetada, ¿no? Claro, ojalá. Sí, no lo había pensado así, pero sí. Claro, es verdad. O sea, cuando yo te decía cómo llamo esto, y ese dolor tiene que ver con cómo llamo a ese origen que además no es. Porque es lo que tú has leído, ¿no? O sea, cuando dice algo así, ¿no? Como... Mi madre me dijo, yo te he parido pero te abandono. O sea, no es... Es como, soy tu origen pero no lo soy. Espabilate. Tú estás aquí, estás sola y ya está. Claro, o sea, entonces quizás habría que, o sea, dándole una última vuelta, quizás habría, porque también utilizas la palabra renunciar, quizás hay que renunciar a esa idea de origen para poder encontrarse con una sintaxis
que no esté normativizada, digamos. Que sería entonces esa otra sintaxis ya sí más lúdica, una vez has asumido eso, de los desdoblamientos, de jugar ahí y de buscar esa libertad ahí. Y entonces la libertad ya sí que se parece a un juego, y una vez has asimilado lo otro, ya también duele menos, porque ya lo sabes, ¿no? Pero claro, al final yo creo que eso también es como una renuncia que de alguna manera todos hacemos en algún momento, ¿no? Que es como... que tiene que ver con el lenguaje, con saber que hablamos para no decir nada, tampoco es eso, pero para decir vete tú a saber qué, ¿no? Para hablar, a veces por hablar, para sentirte menos solo. Y no sé, ¿no? Como que tiene que ver con asumir eso, con asumir ¿para qué estoy aquí? Pues no lo sé, no lo voy a saber. Pero igual no tiene sentido que quiera preguntarme todo el tiempo eso. Móntate tú tu sentido. Hazte tú tu cuento, ¿no? Desdobla tú las palabras, invéntate tú por qué estás aquí. Y lo mismo además de tanto inventar, pero al final te das cuenta que hay tantos posibles sentidos que ¿para qué te vas a inventar? Entonces ese ya sería como el momento de la calma, ¿no? ¿Para qué me voy a inventar ya más sentidos? Me quedo así. Ya está, ¿sabes? Y dejo que todo entre y que me traspase, ¿no? Que todo... No sé, mi padre una vez cuando era pequeña me contó que como somos átomos y los átomos, ¿no? Desde el núcleo y luego la parte del exterior hay como un montón de distancia, lo que pasa que no la vemos, es como si en un campo de fútbol hubiera un guisante en el medio y ese sería el núcleo y luego las gradas, todo lo que hay alrededor. Me dijo, claro, en realidad, si fuéramos capaces de juntar nuestros huecos, nos atravesaríamos. No sé, y esa imagen a mí me quedó de una manera, yo desde ese día me acuerdo que estuve toda una época como tocándolo todo, a ver si conseguía encajar mi vacío con el vacío de las cosas para atravesarnos. Y jolín, y ser eso, ¿sabes? Pero en el segundo de atravesarnos. Pues sería como un poco llegar a eso, ya, ¿no? Sí, ya no trata. Yo creo que ya... Pero no ha salido. Mira que toco cosas, soy una loca, pero no. Sí, no sé, yo creo que está muy bien. Yo creo que yo cerraría aquí con esta imagen, ¿sabes? Porque además creo que da la vuelta a un montón de cosas que hemos hablado. O sea, y remite también... Yo me imaginaba siempre los objetos con las moléculas temblando, ¿no? Según la densidad a mayor velocidad. Entonces, como esta idea de molécula, de átomo vibracional vacío que se unen, que se separan, ¿no? Pues un poco como... Pues ahí lo dejaría. Pues muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a todos por haber asistido ahí como una... No sé, como una... Yo me he sentido como súper a gusto, ¿no? Ahora vamos a ir a ver el cirujano. Dejamos a hacer mañana. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por venir. Súper interesante. Además, cuando muchísimos prejuicios tengo, ¿no? Entonces, es muy complicado porque, por una parte, escapar a eso, para mí me hace entrar en una serenidad, porque significaría como... Bueno, ahí estaría de alguna manera ciertas enseñanzas también incluso budistas. Yo he leído poquísimo de budismo, poquísimo, y entonces lo que he leído también lo he interpretado como a mí también me da la gana, pero lo que yo he interpretado es que de alguna manera el silencio no es el silencio nuestro, no es el concepto de vacío, de nada, no es esa cosa que cae, ¿no? Todos los conceptos occidentales que... Detrás de la puerta del granero se ha muerto y no sabes si eso es real o no, pero has tomado esa decisión, ¿no? Entonces, creo que la calma, o sea, hay una tensión, pero filosa en esa idea de decisión, que es para mí la idea del sentido. Y sin embargo, la calma aparece con la idea de incomprensión. Por ejemplo, el alfiler, las alas de mosca, la camisa, son objetos indescifrables para ella. Tampoco entiendo otros objetos que ya he olvidado. Siento que estoy entrando en una profunda serenidad. Entonces, el misterio
es lo que provoca esa profunda serenidad. Lo que tú dices, el misterio es algo muy útil, ¿no? Entonces, la decisión es lo contrario al misterio y por tanto es un ejercicio de sometimiento al sentido. Y si el misterio es algo muy útil, ¿la decisión qué es? Quizás me estoy poniendo no, muy teórica. es que estoy flipando porque es como... Estás en mi cabeza. Eso sentía yo cuando leía el libro. Estás en mi cabeza. Esto es muy raro. Es como... Pues somos siamesas. Sí, ¿Te das cuenta? Es mi sueño hecho realidad. Por eso he tenido estos... Sino el vacío y el silencio de alguna manera es como aquello que nos une, ¿no? A todos nosotros. Por ejemplo, hay un instrumento, bueno, no sé si se considera un instrumento, que son unos cuencos tibetanos. Se parece un poco, esto lo que pasa como es percusión, pero los cuencos tibetanos tú tienes con los conoces, ¿no? Y entonces va haciendo un ruido, y ese ruido, para las personas que viven en el Tíbet, es el sonido del sunyata, del vacío, pero el vacío que en realidad es aquello que a todos nos está uniendo, lo que está entre nosotros. Entonces... Sueños tensiones. No, en serio, es como... es que no sé qué decir porque para mí es así, ¿no? Supongo que esa decisión... Es que bueno, has dicho un montón de cosas, ¿no? Pero esa decisión es cómo nosotros nos dejamos someter al poder. Cómo nosotros nos dejamos educar en un mal sentido. Los prejuicios, ¿no? O sea, huir de los prejuicios. Yo, o sea, no sé, tengo constantemente cada día, me doy cuenta de cuando